15 hechos conmovedores en el naufragio del Titanic. Aquella noche de 1912 dejó en la historia momentos que nos ponen la piel de gallina, y que nos causan una profunda tristeza aún a día de hoy, más de 100 años después. La confianza que tanto los pasajeros como los miembros de la tripulación sentían a bordo del Titanic, chocan con el momento del naufragio, cuando todos eran conscientes de que se aproximaba el fin. Las aguas del Atlántico Norte fueron testigos de la desesperación, del terror, y del miedo a perder a los seres queridos. Pero también de la solidaridad, de la empatía y del amor. Hoy traemos 15 hechos que emocionan y en los que podemos reconocer el comportamiento que podría tener cualquiera de nosotros, si se hallase en un desastre como el del Titanic. 1. Entre los supervivientes del Titanic, se encontraba Lawrence Beasley, un profesor de ciencias que viajaba en segunda clase. En el bote salvavidas en el que se pudo subir, había un bebé aterrado, llorando de miedo y de frío. Lawrence Beasley intentó proporcionarle calor, y le puso una manta en sus piececitos. Suponemos que su mamá se lo agradeció, y fue así como entablaron conversación, puesto que hablando con ella, terminaron dándose cuenta de que casualmente, ambos tenían amistades en común en la localidad de Clonmel, en Irlanda. 2. Como superviviente que podía ofrecer un testimonio en primera persona sobre el naufragio del Titanic, Lawrence Beasley actuó como asesor en 1958, en el rodaje de Una noche para recordar, película basada precisamente en lo que le ocurrió al transatlántico. Justo cuando se iba a rodar la escena del hundimiento, Beasley aprovechó para colarse entre los actores que estaban actuando. Pero el director Roy Ward Berica se dio cuenta, y detuvo la grabación de inmediato, puesto que en aquella época, una persona que no perteneciera al sindicato de actores, no podía aparecer en las películas de determinados estudios de cine. Después de sacar a Lawrence Beasley del rodaje, el director le preguntó por qué se había colado en la escena. La respuesta de Beasley fue triste e impactante. Dijo que esta vez sí se quería hundir con el Titanic. Sus palabras pueden resultar desconcertantes, pero hay una explicación para ellas. Es posible que Beasley se comportara de ese modo debido al sentimiento de culpa. En muchas ocasiones, aquellas personas que han sobrevivido a una catástrofe, se sienten culpables justamente por eso, porque lograron sobrevivir, mientras que otras no pudieron, y fallecieron. 3. Una de las personas que ayudó a las mujeres y a los niños a subir a los botes, fue Jay Yates, un hombre conocido por la policía y en el mundo del juego, como J.H. Rogers. Antes de que el Titanic se hundiera, arrancó una página de su diario, y escribió lo siguiente: si usted se salva, informe a mi hermana, la señora J.F. Adams de Findlay, Ohio. Después, se la entregó a una mujer que iba a subir a uno de los botes salvavidas. 4. Cuando un ser humano se halla frente a una catástrofe como un naufragio, no solo intentará salvar su vida, sino también algunas de sus pertenencias. Así sucedió cuando se iba a arriar el bote 8. De pronto, una joven dijo que se había olvidado una fotografía, y salió a buscarla ante las quejas de los demás pasajeros. No obstante, el bote permaneció a la espera de ella. Tras unos instantes, la joven regresó con la fotografía. Esto puede parecer imprudente o absurdo, pero la realidad es que un objeto tiene un gran significado emocional, especialmente cuando estamos a punto de perderlo todo. Los objetos se convierten en lo poco que podemos salvar de la destrucción total de una catástrofe, y por ende, de las pocas cosas de nuestra vida y de nuestro pasado, a las que nos podremos aferrar. El hundimiento del Titanic fue como un incendio que devora una casa, una experiencia tan traumática que para un ser humano, es sentida como la pérdida de su propia identidad. 5. Muchas otras personas también se llevaron diferentes objetos. Por ejemplo, el ya mencionado Lawrence Beasley, guardó varios libros en su chaqueta. 6. Antes de zarpar, se colocaron chalecos salvavidas en cada camarote. Cuando uno de los miembros de la tripulación llevó uno al de una mujer llamada Marguerite Froissart, ella bromeó sobre lo absurdo de repartirlos, si el Titanic no se podía hundir. Su broma fue recibida con risas y con la siguiente respuesta: el reglamento exigía que hubiera salvavidas en todos los camarotes, pero eso no quería decir que lo fuese a necesitar. Cuando el Titanic empezaba a hundirse, Marguerite Froissart se topó de nuevo con ese miembro de la tripulación. Ambos se acordaban de su anterior encuentro. Él intentó transmitirle calma, diciéndole que no tuviera miedo, porque todo estaba bien. 7. Otro de los supervivientes del naufragio fue el coronel Archibald Gracie, el cual incluso llegó a escribir sobre lo acontecido aquella noche. Se sabe que cuando el Titanic rozó el iceberg, parte de él se desprendió y cayó en la cubierta. Un amigo del coronel, de nombre Clinch Smith, se acercó a él, y le preguntó si quería llevarse un recuerdo de aquel viaje. Y entonces le entregó un fragmento del hielo del iceberg. En ese momento, nadie era consciente del alcance de los daños. Unos momentos después, tanto el coronel Archibald Gracie como Clinch Smith se entregaron a la labor de salvar a otras personas, introduciéndolas en los botes salvavidas. Pero Clinch Smith no sobrevivió. 8. El recuerdo y los traumas de la catástrofe del Titanic persiguió a los supervivientes durante años. El coronel Archibald Gracie jamás pudo recuperarse de lo acontecido aquella noche.
Las enfermedades que padecía se agravaron por causa de las experiencias traumáticas. Y en su caso, no vivió mucho tiempo más, puesto que falleció en diciembre del mismo año en el que naufragó el Titanic, en 1912. El día de su entierro, muchos de los supervivientes de la catástrofe acudieron para decirle el último adiós. 9. Muchos miembros de la tripulación del Titanic no abandonaron sus puestos a pesar de que el agua inundaba el transatlántico. Decidieron continuar con sus labores, en vez de correr a cubierta a tomar un bote salvavidas, para alejarse de la catástrofe y no fallecer en el frío océano. Esto es lo que hicieron, por ejemplo, los trabajadores de la sala de máquinas, a veces poco recordados y reconocidos. Estos hombres intentaron mantener las luces encendidas y las bombas funcionando. Esto era imprescindible para que en las cubiertas se dispusiese de más tiempo para evacuar a la gente del Titanic. 10. Hubo más miembros de la tripulación que permanecieron casi hasta el último momento en su puesto, como los radiotelegrafistas Harold Braid y Jack Phillips. Otro fue, por supuesto, el capitán Edward Smith, que hizo todo lo que estuvo en su mano para salvar a la gente. Sobre las 2 de la madrugada, cuando ya las aguas iban a terminar de devorar al Titanic por completo, le dijo a cada hombre de la tripulación que los liberaba de sus tareas, porque ya habían cumplido con sus obligaciones, y no era posible hacer nada más. Les pidió que se cuidasen, y esas fueron sus últimas palabras. El capitán Edward Smith falleció en el naufragio. 11. Uno de los hechos que dificultó la evacuación del Titanic fue la diferencia de idiomas. Y es que a bordo del transatlántico viajaban personas de lugares muy diferentes, que ni siquiera hablaban el mismo idioma. Por eso resultó muy difícil que la tripulación lograse hacerse entender. Los pasajeros no comprendían las órdenes que estaban recibiendo. Es fácil imaginar cuán desamparados y vulnerables se sintieron en medio de una catástrofe como aquella, sin saber cómo hacerle frente y sin ni siquiera poder entender qué debían hacer para salvarse. 12. Cuando los supervivientes de los botes vieron que el Carpathia se dirigía a rescatarlos, algunos se pusieron a cantar un tema que se puede traducir como «Tiren hacia la orilla, muchachos». Algunas fuentes dicen que la empezó a cantar uno de los oficiales, para animar a las personas de su bote a que siguieran remando. Y es que precisamente, la canción dice, luz en la oscuridad, marinero, el día está cerca. Eso era justo lo que deseaban los supervivientes, que pasase ya la noche y llegara el día. Otros versos de la canción son igualmente apropiados para lo que estaban viviendo. A salvo dentro del bote, marinero, tira hacia la orilla. Deje el pobre y viejo naufragio y diríjase a la orilla. Por el contrario, en otros botes había silencio, por ejemplo, en el plegable B, que yacía boca abajo. 13. Cuando el iceberg rozó al Titanic, se desprendieron fragmentos de hielo, los cuales fueron a caer en una zona de la tercera clase. Enseguida, varias personas empezaron a jugar con él, lanzándose los pedazos que se encontraban. En ese momento, ni siquiera se imaginaban que el iceberg había dañado el Titanic, y debajo de ellos, toneladas de agua estaban entrando en el barco. 14. Algunas personas no querían subirse a los botes salvavidas. Pensaban que el Titanic no se iba a hundir, porque acabaría flotando. Otras no querían separarse de sus familiares, especialmente de los hombres cuando se ordenó que solo subieran a algunos de los botes, a mujeres y niños. Por ello, hubo que separar a muchas mujeres de sus esposos. Ese fue el caso de Charlotte Collier, a la cual agarraron del brazo y la cintura, para llevarla a uno de los botes. Ella intentó liberarse, pero su marido le pidió que se fuera, y le aseguró que él conseguiría subir a otro bote. Otro caso fue el de Tilly Tausig, que se hallaba con su marido y su hija Ruth cuando se empezó a llenar uno de los botes. Su hija Ruth se subió, pero Tilly Tausig se negó. Insistió en que no subiría sin su esposo. En un descuido, 2 hombres la tomaron por la cabeza y los pies, y la llevaron a la fuerza. También hubo parejas que lograron mantenerse unidas, a pesar de que a las mujeres se les preguntó si querían subirse a los botes. Todas coincidían en algo, iban a permanecer junto a sus parejas, aunque eso supusiera hundirse con el Titanic. 15. Aida Strauss fue otra de las mujeres que se negó a subir a los botes. Estuvo a punto de subir a uno, pero en el último momento decidió que no. Dijo que había vivido durante mucho tiempo con su marido, y que a donde él fuera, ella iría también. En su caso, puesto que ella y su marido tenían más de 60 años, cabía la posibilidad de que se les permitiera a ambos ocupar un bote. Sin embargo, ahora fue Isidore Strauss quien se negó. No quería que se hiciese con él una distinción que no se haría con las demás personas del Titanic. Así que el matrimonio se quedó en el barco y falleció. Solo se pudo recuperar de las aguas el cuerpo de Isidore. El de Aida nunca se encontró. Isidore fue enterrado en un mausoleo de Nueva York, en el cual una inscripción hace mención a lo sucedido en el Titanic. Ni las aguas pueden apagar el amor, ni las inundaciones ahogarlo. En memoria de todas las personas fallecidas en el naufragio del Titanic, y de todas las supervivientes que ya nos dejaron.